estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me dice. Les traigo saludos desde Sudáfrica. Las cosas van muy bien ahí. De hecho, las cosas están explotando. No sabemos cómo tratar con la bondad, con toda esta bondad de Dios. Y eso es un buen lugar para estar. Yes, amen. Sí. I actually want to say to you, may God bless you so much De hecho, quiero decirles que Dios los bendiga tanto that His blessings will bore you. que sus bendiciones lo aburran. Well, how many of you know we are serving a good God? ¿Cuántos saben que estamos sirviendo a un buen Dios? Aren't you grateful to Him for this season that we are in? ¿Acaso no está agradecido hacia Él por la estación en la que nos That we encontramos can be part of what God is busy all over the world. y que podamos ser parte de lo que Dios está haciendo alrededor del It's mundo? such a privilege. Y es un muy buen I privilegio. always say, I did not choose this season, Yo siempre digo, yo no escogí esta estación, but the season chose me. sino que esta estación me escogió a mí. Came and apprehended me. Vino y me tomó. And I sold everything to buy the whole field Y vendí todo para comprar todo ese terreno, so that I can just get hold of the pearl. para poder tener acceso a esa perla. Some of you still need to buy the whole field. Muchos aún de ustedes tienen que comprar todo ese terreno Amen. To get that pearl. para llegar a esa perla. Amen. Amen. Well, tonight I'm just going to bring you a very simple word. Esta noche le quiero But traer it's una palabra simple, Very important. It's a principle that's very important. pero es muy importante, es un principio que es muy And importante. I want to speak to you about being accepted by the word. Y quiero hablarles de ser aceptados The por la word is palabra. everything. La palabra es todo. I said the word is everything. Dije, la palabra lo es todo. Not our plans, our ideas, or Nos- what we think is right or wrong, No son nuestros planes, mis ideas o lo que yo creo or que sea correcto o how no, things supposed to be. o cómo las cosas deberían ser. The word is the final authority. La palabra es la autoridad final. Amen. Amén. Now I want to start by saying the apostolic is tedious. Quiero decirle que lo apostólico es ser tedioso. It takes time. Es tedioso, se toma And tiempo. most of us in the generation that we are in, we want things quick, instant. Y nosotros en la generación que nos encontramos queremos que todo sea And rápido, people want instantáneo. a quick fix, Todos quieren un arreglo a rápido, quick solution. una solución rápida. But many times the solution is a process. Pero muchas veces esa solución es un proceso. Your answer many times is a process. Tu respuesta muchas veces es un proceso. Israel could have made it to the promised land in 12 days, but it took them 40 years. Israel podía llegar a la tierra prometida en 12 días, pero les tomó 40 años. God had to use the wilderness Dios tuvo que usar el desierto to get Egypt out of Israel. para sacar a Egipto de Israel. Not only Israel out of Egypt, No solo a Israel de Egipto, but Egypt out of Israel. sino que el Egipto de Israel, Before they could pass over into the promised land. antes de que ellos pudieran ir a la tierra prometida. Sometimes it takes just as long to unlearn things than to learn new things. Muchas veces se demora lo mismo que te demoraste en aprender, en desaprender las God will put us cosas. through the processes of life Entonces Dios nos tira por estos procesos de la until vida nothing else is more visible than Him Himself. hasta que nada más sea visible que Él mismo en So ti. the very word that God gives you will try you. Entonces la misma palabra que Él te da, te prueba. Many times when God releases a word, Muchas veces cuando Dios suelta una palabra, that word will test you. esa palabra te probará. Can I tell you an experience that I had a couple of weeks ago? Puedo decirle una experiencia que tuve hace unas semanas. It's a little bit gross, Es un poco asquienta, but this has really happened. pero esto de verdad I sucedió. was preaching in the Open Heaven Summit in Durban. Estaba predicando en la cumbre de cielos abiertos en I did Durban. the opening night. Hice la There was apertura. about 5,000 people. Habían aproximadamente 5,000 personas. And I spoke about the sufferings of Christ. Y hablé del sufrimiento, de los sufrimientos de But Cristo. the previous night, Pero la noche previa, Tamu and I were staying in the same hotel. Tamo y yo nos quedamos en el mismo And hotel we had some curry, Indian curry. y comimos comida curry de la India. And I bit on a bone. Y mordí un hueso And I cracked my back teeth. y me rompí la muela trasera It broke off. y se cayó. And I don't know if you ever had a teeth that was broken. Y yo no sé si usted ha tenido una muela But it rota, has very sharp edges. pero tiene unas puntas muy filudas, So muy while I was filosas. preaching, Entonces, mediante iba my predicando, tongue was sliding over the edges of this
tooth. Mi lengua se rozaba con esta punta de la muela And was slicing me the whole time. y me estuvo cortando todo el rato. At one stage my notes were full of blood. Y en algún minuto me di cuenta que estaba todo esto lleno de sangre. I take my handkerchief and I would wipe my mouth and pieces of my tongue would be there. Yo tomaba mi pañuelo para limpiarme la boca y tenía pedazos de lengua en That el pañuelo. evening when I'm done, I preached everything I did everything I was supposed to do. Yo hice todo lo que debía hacer, prediqué But it was todo, total hell. pero fue un It infierno, was agony. fue una And I agonía. decided I will never preach about the sufferings of Christ Y again. dije, nunca más voy a predicar de los sufrimientos de Cristo, nunca Because más. that word came to test me immediately. Porque esa palabra vino y me probó de manera inmediata. Now, the word definitely comes and tests us. Ahora, la palabra sí siempre viene a probarnos. And it's a test of sonship. Y es una prueba de hijo. Jesus' test was when the devil led him up the high mountain. La prueba de Jesús fue cuando el diablo se lo llevó a la Was, montaña. if you are the Son of God. Dijo, si es que tú eres hijo de Dios, el hijo de Dios. You see that? ¿Ven Now, eso? God won't send you the devil. Ahora, Dios no te va a enviar al diablo. That season is over. Esa estación ya se If the acabó. devil manifests in your life, Si el diablo se manifiesta en tu it's vida, because you have given him place. es porque tú le has dado un lugar. Because he's got no place. Porque no The tiene Bible lugar. says he's got no place. La Biblia dice, no So ha lugar don't a you él. give him place. Entonces tú no le des lugar a The él. church is too much cognitive of the devil. La iglesia está muy consciente del diablo. To have more of Christ in our mind. Nos falta más de He Cristo dealt en with nuestra the devil on the mente. cross of Él ya Calvary. trató con el diablo en la cruz del He Calvario. rendered him powerless. Y lo dejó sin poder. He's got no right in the life of the believer. No tiene derecho en la vida del So the creyente. test that God will send you Entonces la prueba que Dios te enviará is the word test. es la palabra prueba. And the test is, Y are prueba you a son? es porque ¿eres tú un hijo? Esa es la prueba. What God is after Lo que Dios busca is to see if that word is accepted or rejected you. es ver si esa palabra te aceptó o te Now rechazó. listen to this. Ahora, escucha You esto. do not have the power Tú no tienes el poder to accept or reject the word of God. para aceptar o rechazar la palabra de I'll show you Dios. just now. Te mostraré ahora. The word of God is so powerful La palabra de Dios es tan poderosa that only the word of God has the power to reject or accept somebody. que solamente la palabra tiene el poder para aceptar o rechazar a And alguien. we'll get to that later. Jesus spoke in parables, Llegaremos a eso luego. Jesús Or- habló en parábolas allegorical speech. o un discurso alegórico. And the parables, which was the word, Y los parábolas, las cuales eran la is palabra, a double-edged sword. es una espada de doble filo. Now that parables Esas parábolas Or the word o las palabras o will la either palabra convict some or offend others. o trae convicción o ofende a And the alguien. word of God is spoken, Y la palabra de Dios es hablada and depending on the position that you hold, y dependiendo de la posición que tú estés that the people of God are in, o la posición de que el pueblo de Dios esté, from that position they would respond. desde esa posición ellos responden. You can only hear the word from the position that you hold. Solo puedes escuchar la palabra en base o desde la posición en la que tú That estás. statement is loaded Solamente esa frase ya está cargada de hartas cosas. because you can release a word, Porque tú puedes soltar una and depending palabra upon the volume of the word on the inside of you, y dependiente del volumen de la cantidad de depending on the palabra, maturity of your life, de la madurez en tu that vida, is how you will hear the word. es así como tú escucharás esa palabra. I remember one day one of the apostles in South Africa, Me recuerdo que una vez uno de los apóstoles en Sudáfrica he told us this story that happened. nos contó una historia que había One Sunday he sucedido. was preaching in his church. Dijo que un domingo predicaba en su iglesia. Now, with us, people won't sit like this, they make notes. Y nosotros, por lo menos en Our mi people casa, always make notes. la gente no se sienta así, We've siempre está taught them tomando to study apuntes. the word, make notes. Le hemos It's siempre good. dicho, tomen notas, Because you apunten, hear and you estúdienlo, porque tú escuchas y apuntas y So ves. after the service, Entonces, después del was over, servicio, they had time of fellowship, que se and they terminó el servicio, había were tiempo drinking tea. de compañerismo, de comunión, coffee. tomaban té, tomaban And café. so he was greeting the people and talking to them. Entonces él estaba saludando a la And gente, they were las slowly hablaba, but surely moving to the back of the hall so they can leave. las saludaba y los iba empujando de a poquito hasta ya, ¿no? Que And ya as se he fueran. passed the last row, Y mientras iba en la última he fila, saw somebody's notes were lying there. vio las notas de alguien que estaban And he picked tiradas up the ahí notes y tomó las To notas see if he could see whose notes it was. para ver de quién eran las He notas saw there, y vio, Apostle Kobus Swart, dijo el apóstol Sunday, Schwartz, the Sunday, the so and so. vio el domingo la fecha The tal y title tal, of the message. el título del mensaje, That's the message that he preached. el mensaje que And then he predicó starts to read the notes. y después empezó a leer estas notas. He says, and as he was reading the notes, Y mediante él leía estas he notas, thought by himself, él pensó a sí this mismo. person was in a total different service. Dice, este tipo no estaba en Because otro that's not servicio, what I preached. porque eso no fue lo que yo prediqué. You see what I'm saying? ¿Ven lo que digo?
And I've discovered that sometimes people have a perception of what you say, but they don't hear. Y he descubierto que muchas veces la gente tiene una percepción de lo que tú dices, learn how to hear intelligent. pero no han escuchado. Debemos aprender a escuchar de manera inteligente. So you'll hear the word from the position that you hold. Entonces tú escucharás la palabra en base o desde la posición en la que tú estás. Hebrews 1 verse 1 says this. Hebreos 1:1 dice: In the past God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days he speaks to us by his son. En el pasado Dios le habló a nuestros padres mediante los profetas muchas veces y de maneras distintas, pero hoy en estos últimos días él nos ha hablado por medio de Hijo. So the economy of how God speaks today has changed. Entonces la economía, el vehículo que de la manera que Dios nos habla ha cambiado. Through his son. Él habla a través de su Hijo. The direct translation, he speaks by his son. O la traducción directa, él habla hijo. So if you're a true son of God, entonces si tú eres un hijo verdadero de you will Dios, hear the word differently. escucharás la palabra de manera distinta. Of Jesus was said, de Jesús se he was a dijo stumbling block of offense. de que él era una piedra de tropiezo. If Jesus was standing here today, si Jesús hubiese estado parado aquí I hoy, don't think that any one of us would call him that. no creo que ninguno de nosotros dijéramos que, o sea, lo llamaríamos de esa manera. The church, the religious believers of the day, they called him a stumbling block. Pero la iglesia religiosa desde ese entonces decían que él era una piedra de tropiezo. In 1 Corinthians 1 verse 23, the Amplified. En 1 Corintios 1:23, en la amplificada dice: We preach Christ the Messiah crucified. Nosotros predicamos a Cristo el Mesías crucificado. Preaching which to the Jews is a scandal. Esta predicación para la cual los judíos es un escándalo. So the Jews saw that message, saw him as a scandal. Entonces the message of Christ as a scandal. Los judíos vieron ese mensaje de Cristo y lo vieron a él como un escándalo. And an offensive stumbling block. Y una piedra de tropiezo que los ofendía. That springs a snare or a trap. Que salta y que tira una trampa. And to the Gentiles, y hacia los gentiles, it is absurd. Es algo absurdo. It is utterly unphilosophical nonsense. Es tontería no basada en la filosofía. Now, how would you like it if you preach and somebody say, you know, that is nonsense? ¿Cómo te gustaría estar predicando y que alguien venga y te diga lo que tú hablas es tonto, es tontería? But that's the response that the people had. Pero esa era la respuesta que la gente tenía. So if Christ is in you, entonces si Cristo está en ti, all inaccuracies, todas imprecisiones, evil, males, religion, everything against the nature of Christ will be offended. Todo lo que sea en contra de la naturaleza de Cristo será ofendido dentro tuyo. You're offended, entonces si tú eres ofendido, because the nature of Christ is not in you. Es porque la naturaleza de Cristo aún no está en ti. If God's word comes and brings an offense, si la palabra de Dios te trae ofensa, because the offense came because of the word. Porque la ofensa vino por medio de la palabra. So if God's word comes and it brings an offense, entonces si la palabra de Dios viene y te trae una ofensa, it is because there's an offense on the inside of you. Es porque la ofensa está dentro de tuyo. Yes. Yeah, let me give you an example. Les doy un ejemplo. Let's talk about gossip. Hablemos de la murmuración. If somebody participates in gossip, si alguien participa en la murmuración, el murmurar, only because the interest es solamente porque and the enticement of gossip is already in them. Porque ya la intención de murmurar o el interés de murmurar está en esa persona. If you get angry, si tú te enojas, you say, but that guy did this to me. Y dices, es que ese tipo me hizo esto, esto y aquello. Just drove right in front of me. Ese auto vino y se me cruzó. And you get angry. Y te enojas. It's not that person's fault. No es la culpa de esa persona. It's because anger is on the inside of you. Es porque el enojo está dentro tuyo. Come on, say amen. Vamos, diga amén. Otherwise, you would not have been interested to become angry. O si no, no había razón por la cual enojarse. Do you see that? ¿Ven eso? We respond according to who we are. Nosotros respondemos en base a lo que nosotros and somos. The word many times will bring an offense and we will react. Y muchas veces la palabra trae una ofensa y nosotros reaccionamos. Now look at that. I want to talk to you about cause and effect. Ahora mire, le voy a hablar de la causa y del efecto. The law of the Old Testament dealt with the act of a thing. La ley del Antiguo Testamento trataba con los actos o los hechos de alguna cosa, el efecto de algo, the fruit of the sin. El fruto del pecado. Jesus in the New Testament comes and deal with the heart of it. Jesús en el Nuevo Testamento viene y trata con el corazón, con la esencia de eso. Not deal with the effect, the outcome. Dios no trata con el efecto, sino con el resultado. With the origin, the cause. Sino que él trata con la causa, con el origen. God is always after the cause. Dios siempre está buscando lo que causa. Because God is after the spirit that caused it
Porque Dios está atrás del espíritu que causa estas cosas. Therefore, you must choose to respond to the right spirit. Por ende, tú debes decidir de responder o no al espíritu correcto. The Old Testament law said, thou shalt not. La ley es del Antiguo Testamento, tú no. Jesus in the New Testament says, Dijo, tú no harás, eso decía if you las just leyes. think it, you have committed it. Y Jesús decía, si solo lo piensas, ya lo See? cometiste. It's after the cause. Ven, él está pensando en el Jesus efecto, en la after the causa. cause. Jesús está tras la The causa. state of being, El estado de ser, the consciousness, la conciencia the nature that has the problem. y la naturaleza la cual tiene este problema. Because the nature of Adam, the Porque first Adam, la naturaleza del primer Adán can do nothing but sin. puede hacer nada, solamente pecar. That's his nature. Esa es su naturaleza. Adam's nature is to sin. La naturaleza de Adán es el Therefore, pecado. the first Adam cannot be reformed. Por ende, el primer Adán no puede ser reformado. Hallelujah. Aleluya. The carnal nature of man is not subjected to the laws of God. El estado actual del hombre no está sujeto a las leyes de Dios. Romans 8 verse 20. Romanos 8:20. Man was subjected to vanity not willingly. El hombre fue sujeto a vanidad, a la frustración, no de manera consciente, But it was because of the nature of the first Adam on the inside of him. sino porque fue la naturaleza del primer Adán que estaba dentro tuyo. As Romans 8 verse 7 says, Romanos 8:7 dice, the carnal mind is enmity against God. la mente carnal es enemistad a Dios. So the strength of the law is sin. Entonces la fuerza de la ley es el Because pecado. of sin, the law is empowered. Por medio del pecado la ley es empoderada. But thank God Jesus came to fulfill the law. Pero gracias a Dios Jesús vino y cumplió la ley. Therefore God is no longer in people's behavior like in the Old Testament, Por ende, Dios ya no está en el comportamiento de las personas como en el Antiguo Testamento, but He's interested in their nature. sino que Él está interesado en su So many naturaleza. times when you make a mistake, Muchas veces cuando tú te you wait equivocas, for God to give you a hiding. tú estás esperando que venga Dios y te dé But He's pau not pau. after the result. Pero Él no He's está not after the interesado effect. en el He's efecto, en el after what resultado, caused it. sino que Él está persiguiendo lo Because que he causó can eso. change what caused it, Porque Él puede si Él then cambia lo the que outcome will be different. si Él cambia lo que causó eso, entonces el resultado será diferente. Are you with me? Está conmigo, me sigue. Amen. So Amen. God is no longer interested in people's behavior, Entonces Dios ya no le interesa el comportamiento de las but He's personas, interested in their nature. sino que en la naturaleza de eso. 2 Corinthians 5 verse 17. Segunda de Corintios 5:17. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. Por ende, si cualquier hombre que esté en Cristo, él es una nueva That's what He criatura. came to do, Eso es lo que él vino a to hacer. replace your nature. Cambiar, reemplazar tu naturaleza. No more condemnation Nada más de for condenación those that are in Christ Jesus. para aquellos que están en Cristo Because it's Jesús. not after the actions, Porque él no está buscando en las acciones, the effect, el but it's efecto, what after the cause. sino que él está buscando lo que lo causa. Now, Satan, the accuser of the brethren, Ahora, Satanás, el que acusa a los hermanos, doesn't have a job anymore ya no tiene un because trabajo, there's no more condemnation. ya no tiene pega porque ya no hay más So condenación. God is therefore after a new species of people that look like His Son. Entonces Dios está atrás de esta nueva especie de gente que se parezca a hijo. That's why the test is sonship. Por eso es que la prueba es hijo, el ser hijo. He's not looking for a people No está buscando un pueblo that has a tree of good and evil. que tiene un árbol del bien y del mal. Remember there was two trees in the garden? ¿Se acuerdan que en el Edén habían dos The árboles? tree of good and evil and the tree of Tenías life. el bien y el mal y tenías el árbol de la vida. He's not after a people of the tree of good and evil. No está buscando a la gente o al pueblo que tiene el árbol del bien o del mal. People that try to conduct their lives by behaviors and do's and don'ts. Ni de gente que quiera conducir su vida de manera de comportarse en el hacer o en el no hacer. Because you'll fail every time. Porque cuando te encuentres ahí fallarás But siempre. God is after a people that think a certain way. Sino que Dios está buscando un pueblo que piensa de cierta manera. Proverbs 23 verse 7. Proverbios For 23:7. as he thinketh in his heart, so is he. Porque así como piensa en su corazón, así es él. Proverbs 15 verse 14. Proverbios 15:14. The heart or the mind of him that hath understanding seeks knowledge. La mente o el corazón de aquel que tiene entendimiento busca el You'll be conocimiento. after truth. Perseguiremos la verdad. Proverbs 28 verse 26. Proverbios 28:26. He who leans on, Aquel que se inclina, trusts in, confía and is confident of his own mind and heart. y confía en su propia mente y corazón. This is scripture now. Esto es escritura. Is a self-confident fool. Es un tonto consciente.
But he who walks in skillful and godly wisdom shall be delivered. Pero aquel que camina en habilidad y sabiduría divina de Dios será libertado. God doesn't want us to rely on our natural minds. Dios no quiere que confiemos en nuestras mentes That's why we have naturales. to have the mind of Christ. Por eso es que debemos tener la We mente have de to walk Cristo. according to the new nature. Tenemos que nacer a esta We nueva have to think naturaleza. differently. Debemos pensar distinto. So therefore, Bible says wisdom builds the house. Por ende, la Biblia dice la sabiduría edifica la casa. Amen. We need wisdom. Amén. Necesitamos sabiduría. Now, your deliverance cannot be reasoned out. Ahora, tu libertad no It puede was- ser it was a razonada, gift of grace. sino que es un regalo de la gracia. Now, Romans 8, verse 28 to 29 says this. Ahora, You know the Romanos scripture? 8, 28 y 29 dice esto. And we know that all things work together for good for them that love God and them who are called according to his purpose. Porque sabemos que toda aquella que las cosas que suceden a los que aman a Dios y de los que han sido llamados para su propósito, For whom he did foreknew, porque he aquel, also did predestine to be conformed to the image of the Son. porque aquel que conoció también lo predestinó para ser conformados a la imagen del Hijo. God predestined conform you Dios te conformó predestinadamente before the foundation of the earth antes de la fundación de la tierra to the image of the Son. a la imagen That del was Hijo. his plan all along. Ese fue el plan de él That's why the desde test siempre. is Son. Por eso es que la prueba es hijo. That he might be the firstborn in many brethren. Para que él sea un hermano entre muchos hermanos. So his El desire is to be primogénito. not among. Entonces, esa palabra That no es scripture entre. says among. Esa escritura dice But the entre. original word is en. Pero la palabra original es Which mean in en, many brethren. que significa dentro, en, Yes, he wants to be among, entre muchos but he hermanos. wants to be in. Sí, él quiere estar So he's the entre firstborn nosotros, in pero él quiere estar dentro many también. brethren. Entonces él fue el primogénito So you carry en the cada uno. firstborn. Entonces tú cargas al So you are primogénito. the firstborn. Por ende tú eres el Come on, think of primogénito. it. Vamos, piénselo. So what is Jesus' desire? Entonces, ¿cuál es el deseo de Jesús? In. Dentro. You want to be in. Quiere estar For dentro. Jesus the Christ to be in many, Y para que Jesús Cristo esté en there muchos, has to be those that God foreknew conformed to the image of the Son. deben haber estos que Él preconoció para estar en la imagen de And Dios. for us to be conformed, Y para nosotros ser conformados, we have to understand something about the Son. debemos entender algo respecto al Because Hijo. we have to be conformed according to his standard. Porque debemos ser conformados o formados según su estándar. And we know that God gave his Son Jesus great glories, Y sabemos que Jesús, el Hijo, le dio al Padre great muchas revelation, grandes glorias, grandes great revelaciones, understanding, grandes great entendimientos, power. gran poder. He is the pattern Son. Él es el Hijo patrón al We que, need to al que se sigue. we need to understand his nature and his character. Debemos entender su naturaleza y su carácter. And we all must carry the exact same formation, Y todos debemos cargar esta misma formación, the same character, el mismo carácter, the image and exemplify his standard. la imagen y ejemplificar su estándar. Now all the Old Testament prophecies always pointed to Jesus. Todas las profecías del Antiguo Testamento siempre fueron profetizadas apuntando hacia Jesús. By him the kingdom of God arrived. Por medio de él llegó el reino de Dios. He initiated a whole new race. Él inició toda una nueva raza. He changed the history of all mankind. Él cambió la historia de toda la humanidad. What kind of man is this? ¿Qué tipo de hombre es este? In him was all the power, En él estaba todo el poder, dominion of the kingdom of heaven. el dominio de los reinos de los He was cielos. the absolute sovereign ruler. Él era el soberano rey absoluto. He was God personified. Fue Dios personificado. The entrance of Jesus announced a whole new age. La entrada de Jesús anunció toda una nueva era. It's called the kingdom age. Se llama la era del reino. The author and head of this new kingdom El autor y la cabeza de este nuevo reino came and he established his kingdom on earth. vino y estableció el reino en la tierra And he said the kingdom of heaven is at hand. y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. When he entered the world, he no longer took care of the effects of sin. Y cuando él entró al mundo ya no trataba ni bregaba con el efecto del He pecado, came to deal with the cause of it. sino que él vino a tratar con la He causa. came to deal with the powers, Vino a tratar con los the poderes, rulership, los the reinados, dominion, los the dominios, stronghold las fortalezas that captivated people and kept them bound. que mantuvo a la gente cautiva y los He mantuvo came to atrapados. deliver them Vino a liberarlos from the cause and the effects of sin. del efecto y de la causa del pecado. That's why all creation are waiting. Por eso es que toda la creación espera. Romans 8:19. Romanos For 8:19. creation waits expectantly and long for God's sons to be made known. Or Porque la manifest. creación espera de manera expectante para que los hijos de Dios sean conocidos. Se There den has a to be a conocer. people
Debe haber un pueblo, sons hijos, that are accurately aligned, que estén de manera alineadas so that precisamente, they can become the manifestation of the Son of God in the earth. para que ellos puedan ser la manifestación del Hijo de Dios aquí en la So to tierra, test the sonship. para pasar la prueba de So hijo. why do we need the Son? Entonces, ¿por qué necesitamos al Hijo? Why must the Son manifest in us? ¿Por qué es que el Hijo debe manifestarse entre Because nosotros? there's certain reasons. Porque- Creation is waiting, Porque hay ciertas razones, la creación está wants to be esperando, liberated. quiere ser liberada. And there's also 3 other reasons, but there's actually many more. Y también hay otras razones, pero hay 3 más, pero The hay muchas first más one is- también. La primera es To bring liberation to creation. para traerle la liberación a la It's creación. only the Son that can bring liberation to creation. Porque solo es el Hijo que puede traer liberación a la creación. That's Romans 8 verse 19. Eso es Romanos And the 8:19. second thing, Lo segundo it's to inherit the es nations, para heredar las naciones, because it's a promise of God. porque es una promesa de Dios. Psalm 2 verse 8. Salmos 2:8. And I will make the nations your inheritance. Y yo haré las naciones tu herencia. Those inheritance only come to the sons of God. Esas herencias solo vienen a los hijos de Dios. And the third thing is, Y lo tercero es so that we can take up our apostolic mandate, para que podamos tomar nuestro mandato which is apostólico, Genesis chapter 1 verse 26, 27, 28. lo cual está en Génesis 1, 26, 27, And 28. God said, let us make man in our image and likeness. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y Let them semejanza, rule, reign, replenish, subdue the earth. que ellos replenen, que ellos llenen, juzguen, sojuzguen Amen. y reinen la Till tierra. all the Amén. kingdoms of this world has become the kingdoms of our Lord and His Y Christ. todos los reinos de esta tierra se han vuelto los reinos de nuestro And Señor the first Jesucristo. thing that God did to that man, Y lo primero que Dios of le his hizo a ese image. hombre, a esa imagen, verse 28 says, and God blessed him. y en el versículo 28 dijo, y So God Dios sent you into the earth with a blessing, not a curse. los bendijo. O sea que Dios te mandó a la tierra con una bendición, Now, no una we maldición. look at this pattern son Jesus. Y ahora vemos a este hijo patrón, He was Jesús, able to deliver out of sin, que él pudo salir del out pecado, of the dominion of darkness, fuera del dominio de las even tinieblas, before his crucifixion. incluso antes de su At crucifixión. his command, the whole angelical host could come to his aid. Y si él lo quería, todo el ejército angelical podía venir a ayudarle. He is the head of a new race, the church. Él era la cabeza de una nueva raza, la He iglesia. is the overcomer. Él es el He vencedor. is victorious. Él es el The victorioso, redeemer. el redentor, The restorer. el que restaura. He's a sinless man. Es un hombre sin A pecado. diseaseless man. Es un hombre sin enfermedad. A deathless man. Es un hombre que no muere, sin Without muerte, limits. sin límites. A perfect man. Un hombre A perfecto, holy man. un hombre santo, A pure man. un hombre I'm puro. describing you. Yo te estoy describiendo a ti. By him all things were created. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. By him all things exist. Por medio de él todas las cosas He existen. could have ruled the world. Él pudo haber reinado la tierra. Listen to this. Escuche esto, But he did not. pero no lo hizo. Why? ¿Por qué? Philippians 2 verse 5 to 7. Filipenses 2 del 5 al 7. Let this mind be in you, Que esta mente esté en ti, which was also in Christ Jesus. la cual también estaba en Cristo Jesús, Who being in the form of God, que siendo una forma de Dios, thought it not robbery to be equal with God, no subestimó para ser igual a Dios, but made himself of no reputation. sino que se hizo a él mismo de sin reputación. What did he do? ¿Y qué hizo? He could have ruled the world, Él pudo haber reinado la tierra, but he made himself of no reputation. pero se hizo a sí mismo sin reputación. Most pastors and Christians want to have a reputation. Muchos pastores y cristianos quieren tener My reputación. ministry, my church, my gifting. Mi ministerio, mis dones, mi iglesia. But he made himself of no reputation. Pero él se hizo un hombre sin And the reputación. Bible says, Y la Biblia dice, and he took upon him the form of a servant, y tomó sobre él la forma de un siervo, and was made in the likeness of man. y fue hecho a la semejanza de hombre. This is what God wants you to think. Y esto es como Dios quiere que tú pienses. This is the mind that you should have. Esta es la mente que tú debes tener. His mind was what? Su mente era qué? His mind was servant. Su mente era siervo. Jesus was equal with God, Jesús era igual que Dios, but made himself of no reputation. pero se hizo sin reputación. Made himself a servant. Se despojó y se hizo un I'm siervo. talking about the King of Kings, Estoy hablando del Rey the de Lord Reyes, of Lords, el Señor de the señores, sustainer of heaven and earth. el que sostiene los cielos He y la could have tierra. used his power to create the greatest wealth known to man, Él pudo haber usado su poder para hacer las riquezas más grandes a vida que because se he knew habían where all visto. the fish was, where the
money in their mouth. Porque él sabía dónde estaban todos los peces con las monedas en las bocas. He had followers chasing him Él down. tenía gente que lo perseguían. The empire of Rome feared him. El imperio de Roma le temía. He could have brought that whole empire down. Él pudo haber roto, derrocado a todo ese He could imperio. have created a school of teaching, a school to teach about healing. Él pudo haber hecho una escuela para enseñar sanidad. Jesus Christ International Healing Ministries. El Ministerio Internacional de Sanidad de Jesucristo. But he did not. Pero no lo hizo. He could have created a ministry to teach about deliverance. Pudo haber hecho un ministerio para enseñar la liberación. Jesus Christ International Deliverance Ministry. El Ministerio de la Liberación Internacional de But he did Jesucristo. not. Pero no lo hizo. He could have shown people how to raise the dead. Pudo haber enseñado a que levantaran los muertos. Jesus Christ International Raising the Dead Ministries. El Ministerio Internacional de la Resucitación de los He could have muertos. had all those things. Pudo haber tenido todas esas Think about cosas. it. Piénselo. But he made himself of no Pero reputation. se hizo de no reputación. And with most of us, it's me, I and myself. Y entre nosotros siempre es yo, el otro yo But y we también must yo. be like Jesus, Pero nosotros debemos ser como taking on the Jesús, form of a servant, tomando forma de siervo, making ourselves of no reputation. haciéndonos sin reputación. He said these words, Dijo estas cosas, out of myself I can do nothing. estas palabras. Por mí solo no puedo hacer I can nada. only do that which I see my Father do. Solo puedo hacer lo que veo mi Padre hacer. So he became a reflection of the Father. O sea que él se volvió un reflejo del He Padre. emptied himself of himself, Se vació de sí mismo but to reflect his Father. para reflejar al So Padre. let's look at the character of the Son. Entonces veamos el carácter de hijo. Matthew 10 verse 38 says this and 39. Mateos 10, 38 y 39 dice eso. And he that take not his cross and follow after me is not worthy of me. Pero aquel que no toma su cruz y me siga no es digno de mí. He that findeth his life shall lose it. Aquel que quiera asegurar su vida la And he perderá. that loses his life for my sake shall find it. Y aquel que pierde su vida por causa mía la So we ganará. have to be crucified daily. O sea que debemos ser crucificados diariamente. Daily. Diariamente. Then Isaiah 57 verse 12 to 14 says this. En Isaías 57 del 2 al 14 dice esto. Jesus saying this. Jesús dice I esto. will expose your righteousness Yo expondré tu justicia and your works, y tus obras and they will not benefit you. y no te beneficiarán. When you cry out for help, Cuando tú clamas por ayuda, let your collection of idols save you. que la colección de tus ídolos te salven. No, idol can be your ministry. Ahora, el ídolo puede ser Idol tu can be ministerio, your gifting. pueden ser tus dones, Idol can be your car, pueden ser tu your auto, house, your wife, your husband, tu your esposo, children, tu your hijo, money. tu casa, tu Can dinero. be many things. Pueden ser muchas cosas los ídolos. And he says the wind will carry all of them off. Pero dice que el viento los soplará y se los llevará a todos. A mere breath will blow them away. Un simple respirar mío se los llevará. But the man who makes me his refuge Pero aquel hombre que me hace a mí su refugio, will inherit the land and possess my holy mountain. heredará la tierra y poseerá mi monte And it santo. will be said, Y será dicho, build up, edifica, edifica, prepare the road, prepara las carreteras, remove the obstacle out of the way of my people. remueve los obstáculos de mi pueblo. So he was saying, God said, remove the stumbling block. O sea que Dios decía, saquen lo que los hace That tropezar. stumbling block is self-gratification. Esas piedras de tropiezo It's son the esta, things that bring pleasure. son esta gratificación propia, cosas que te traen placer. So the nature and character of the Son of God O sea que la naturaleza y el carácter de un hijo de Dios opposes what was enticing enough for his own natural gain. se opone a aquellas cosas que son alentadoras para su beneficio propio. Did not use anything God gave him to gain anything. Él no usó nada de lo que Dios le dio para obtener Made algo, himself of no reputation sino as a que servant. se hizo como siervo sin reputación. People could not understand why Jesus wanted the cross. La gente no entendía por qué Jesús quería But la cruz. Isaiah 57 verse 15 say this. Pero Isaías 57:15 dice esto. For thus is the high and lofty one Porque así dice el Todopoderoso, el that Santo, inhabits eternity, que habita en la eternidad, whose name is holy. cuyo nombre es santo. I dwell in the high and holy place. Dice, yo moro en el lugar alto y santo, With him also con aquel that is of a contrite and humble spirit. que es de un espíritu humilde y To contrito, revive the spirit of the humble. para revivir el espíritu del And to humilde revive the heart of the contrite. y revivir el corazón de los constritos. No one can contritos. be in a high and holy place without being contrite and humble. Nadie puede estar en un lugar alto y sublime sin No ser one. contrito ni humilde de Now the espíritu. word Nadie.
contrite means this. Ahora, la palabra contrito significa Means esto. to crumble, Significa to romperse. bruise, Significa ser to golpeado. beat to pieces. Significa golpear a That's how pedazos. some people feel. Así mucha gente se siente. Describing a breaking down. Se describe como un romper. Describing a people who have gone through life's experiences. Es describiendo a un pueblo que ha pasado por las experiencias de la Where they are vida, no longer high and mighty in their own thinking. donde ya no son altos y poderosos en su propio They pensar. have enough experience where they don't want to lift their heads filled with pride. Tienen tanta experiencia que no quieren levantar sus cabezas llenas de orgullo. So he who ascended first descended. Entonces aquel que ascendió primero descendió. And the thing is, the pride of your heart will lead you to be delivered and to the pride of your heart El orgullo de tu corazón will lead you te guiará where you need deliverance, donde tú necesites liberación, because you won't be able to attain the heights. porque no podrás llegar a las Jeremiah alturas. 49:16 says this. Jeremías 49:16 dice esto. Let me read you the King James. Le voy a leer la versión King It says, James. thy terribleness have deceived you, Dice, esto terrible te ha engañado, and the pride of your heart, y el orgullo de tu corazón, or that you dwelleth in the cleft of the rock, o que tú mores en los lugares de las that piedras, holds the height of the hill. estas piedras que aguantan la montaña, la altura de la montaña. Though you should make your nest as high as the eagle, Aunque debes hacer tu casa lo más alto como las I águilas, will bring you down from there, says the Lord. yo te bajaré de ahí, dice el Señor. That's what God will do with those full of pride. Eso es lo que Dios hará con aquellos llenos de Pride orgullo, comes to a fall. porque el orgullo llega a la But caída. Psalm 51 verse 6 and 7, 10 and 11, 16 and 17 says this. Pero el Salmo 51, 6, 7 dice esto. It says this. Behold, thou desirest truth in the inward parts, Dice, mira que yo deseo la verdad en mis partes internas, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. y en mi interior oculto Él me hará conocer God sabiduría. is after what happens deep on the inside of you. Dios está buscando lo que sucede dentro en lo oculto Then tuyo. verse 7 he says, Versículo 7 dice, purge me with hyssop, límpiame con un and hisopo I shall be cleansed. y yo seré limpiado. Wash me, and I shall be whiter than snow. Lávame y yo seré blanco como la nieve. Create in me a clean heart, O God, Versículo 10, crea en mí un corazón limpio, and Señor, renew a right spirit within me. y renueva un espíritu correcto dentro mío. Cast me not away from thy presence, No me quites de tu presencia, and take not thy Holy Spirit from me. ni me quites tu Espíritu Santo de For mí. you desire not sacrifice, El 16, porque tú deseas no otherwise I sacrificio, would have given it. sino, o si no yo te lo hubiese dado. You do not delight in burnt offerings. Ya tú no te agradas en ofrendas quemadas, en Verse sacrificios. 17. Versículo The 17. sacrifice of God are a broken spirit and a broken and contrite heart. Los sacrificios de Dios son un espíritu roto y un corazón contrito. Those are the sacrifices God are interested in. Esos son los sacrificios los cuales Dios le God, interesa. you will not despise that. Y eso Dios no lo Verse 6 says, rechazará. turn your heart and not your head. Versículo 6 dice, to torna tu turn our corazón hearts. y no tu cabeza. Create in me my heart a clean heart. Debemos tornar nuestros corazones. Cleanse my Dice, heart. limpia mi corazón, Then my haz mind mi will be corazón sorted limpio. out. Y esto se arreglará solo si just esto what está I limpio. know. No es solo lo que yo sé, What you live down deep in the secret place. sino que lo que vives allá al fondo, en lo profundo, en lo God is oculto. after the cause and not the effect. Dios está detrás de la causa y no del Verse efecto. 10 says, God is after a right spirit. Versículo 10 dice, Dios busca un espíritu correcto. Verse 11, if there is no right spirit, you will lose the presence of God. Versículo 11, si no hay un espíritu correcto, perderás la presencia de Dios. Verse 17, God is not interested in what you can do for Him, Versículo 17, Dios no le interesa lo que tú puedes hacer para but Él, in brokenness and in humility. sino que estando roto y en humildad. Brokenness is the crushing of your will, El estar roto es el romper de tu voluntad and to break open and the birthing of newness of life. y abrir, romper este nacimiento de una nueva vida. Jesus was asked, who is the greatest in the kingdom? A Jesús se le preguntó quién era el mayor en el In reino. Matthew 18 verse 1 to 4, he answers. En Mateo 18, 1 al 4 At respondió. the same time came the disciples unto Jesus, saying, Dice, en el mismo tiempo llegaron los discípulos de Jesús
Jesús Who is the diciendo, greatest in the kingdom of heaven? ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesus called a little child unto him, Y Jesús llamó a un niño ante and él, set him in the midst of them. lo sentó entre medio de He says, ellos verily I say unto you, y dijo, mira lo que te digo, except you be converted and become like as a little child, excepto si no eres convertido y shall te vuelves not como enter un the kingdom of heaven. pequeño niño, no entrarás al Verse reino de los 4. cielos. Versículo 4. Whosoever therefore shall humble himself Entonces aquel que se humilla a sí mismo, as this little child, así como este niño, the same is the greatest in the kingdom of God. este mismo es el mayor en el reino So de we los have to cielos. become like a child Así que debemos transformarnos en before un we can niño enter the kingdom of God. antes de que entremos en el reino de Dios. God cannot refuse a humble and broken heart. Dios no puede rehusar un corazón Look at contrito the y life roto. of King David. Miren en la vida del rey The David. reason why God didn't kill King David, La razón por la que Dios no mató al rey David, instead he called him a man after his own heart. sino que lo llamó a un hombre como I mean, con su we know what corazón. this man did. Ustedes saben lo que hizo He este hombre. committed adultery. Cometió adulterio, He killed. mató. But the father says, a man after my own heart. Pero el padre dice, ese es un hombre Why conforme a did mi God corazón. call him that? ¿Por qué Dios lo llamó Was así? because the nature of David's heart was brokenness. Era porque la naturaleza del corazón de David era roto, And era therefore quebrado, God hid him era contrito. and Entonces, did por not ende, expose him. Dios lo ocultó, God covered him lo cubrió, no lo because of the expuso condition of his heart. por la condición de su corazón. He said, create in me a clean heart and a steadfast spirit. Dice, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto, fuerte. That's why we have this order that we have to do. Por eso es que ahora tenemos este orden In de lo que Colossians debemos 3 verse hacer. 5 it says En this. Colosenses 3:5 dice, Talking about us. está hablando de nosotros. So kill, Entonces mata, deaden, deprive of power the evil desire lurking in your members. entonces mata, deprive de poder a la maldad que está buscando entre los miembros. Those animal impulses and all that is earthly in you, Esos impulsos animales y todo eso que es terrenal dentro tuyo, that is employed in sin. que eso que está So empleado sin is the employer. en el pecado, entonces el que lo emplea Sin eso is the employer of es all el these bad things. pecado. El pecado emplea todas Sexual estas cosas, vices, vicios sexuales, impurity, impuridades, sensual appetites, apetitos sensuales, unholy desires, deseos no santos and all greed and covetousness. y toda esta avaricia y esto ser como asegurado, For that is idolatry. porque eso es The idolatría. deifying of self. Esto- Deifying of self. Esto de hacerte como algo, subirte un poco de And escala, other created things y todas estas cosas creadas instead of God. en vez de Dios. You see that? ¿Ven eso? So we have to kill. Entonces nosotros debemos We have matar. to remove the power. Nosotros debemos We deprivar have to de remove the poder. employer, which is sin. Nosotros debemos eliminar a ese empleador que es el pecado. So without the word, without humility, the word of God carries no spirit in our lives. Entonces, sin la humildad, el Espíritu de Dios, perdón, sin humildad, la palabra no carga un espíritu dentro de And if nosotros. the word has no spirit, Si la palabra no tiene espíritu, it is the letter, es esto final. and the letter kills. Y si el espíritu, si la palabra no tiene espíritu, es letra y la letra mata. We must bear the character of the word, Debemos tener las características de la palabra, not just the message or teaching of the word. no solo el mensaje o la enseñanza de We la must palabra. bear the character. Debemos resemblar las We must características, el carácter. communicate the word by our lifestyle. Debemos comunicar la palabra por medio de nuestro estilo de vida. Do you hear what I'm saying? Your Escucha lo que life digo. has to become the word. Tu vida debe ser transformada Not en la just what palabra. you speak. No solo lo que tú You have to hablas. communicate it through who you are. Debes comunicarla por And medio de what you quién have tú become. eres, de lo que tú te has That is vuelto. why I say Es por eso que yo the digo. word will try and test you. Dice, por eso te digo que la palabra Let me vendrá give you scripture. y te probará. Te voy a dar escritura. Psalm 105 verse 19. Salmo 105, Speaking of 19. Joseph. Habla de José. Remember God gave him the prophecy. ¿Se acuerdan que José se le He dio la said to the profecía? brothers, this is Le the dijo a word sus of God hermanos, spoken to me. esta es la palabra de Dios hablada a mí. And verse 19 says, Y en el versículo until the 19 time that his word came, the word of the Lord tried him. dice, hasta que esta palabra vino hacia él, la palabra de Dios lo probó. The Amplified puts it better. La amplificada lo dice mejor. Until his word to his brothers came true. Hasta que esta palabra
hacia sus hermanos se hizo verdad o se until, cumplió until the word of the Lord tried and tested him. hasta que la palabra vino, lo probó y lo probó. So there came a time when the word of God tried and tested him. Llegó un momento donde la palabra vino y lo probó y lo probó. So therefore Joseph had to be qualified to carry the word of God, Por ende, José tuvo que ser calificado para cargar la the palabra de word that Dios. God gave him. Esa palabra que Dios le dio. Many of you need to be qualified by the word that God gave you. Muchos de ustedes tienen que ser calificados por la palabra que Dios te dio. Now to ignore God's word Y para ignorar la palabra de is Dios to put your spiritual life in jeopardy. es poner tu vida espiritual en peligro. It won't matter how many verses of the Bible you know, No importará cuántos versículos de la Biblia te or sabes, how many powerful experiences you had at the altar, o cuántas experiencias poderosas has tenido en el or altar, how powerful you can sing the choruses. o cuán poderoso puedes cantar los You will coros. not find God's rest without obedience to his word. No encontrarás el reposo de Dios sin la obediencia a su palabra. Until that time came, Hasta que ese tiempo the llegó, word of the Lord tried him. la palabra del Señor lo probó. Time in God does not work by clock time. El tiempo en Dios no funciona Of course. en el tiempo del reloj. God is eternal. Dios es eterno. God operates by the timing of the Spirit. Dios opera en el tiempo del When Espíritu. the Spirit is right, the time is right. Cuando el Espíritu es correcto, el tiempo es correcto. And you can have an off spirit. Y tú puedes tener un espíritu You fuera, must have a right spirit. pero debes tener el espíritu So here is the correcto. process. Entonces aquí está el proceso. God release a word. Dios suelta una Say, palabra. I'm restoring the principle of father and son. Dice, por ejemplo, instance. estoy restaurando el principio de padre e And you hijo. sit there, Y tú te sientas ahí and that truth offends you. y esa verdad te ofende. And you say, no, I don't agree with that. Y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con eso. What has just happened Lo is que acaba de pasar the word has tried you, es que la palabra vino y te probó and the word has not accepted y you. la palabra no te aceptó. You failed the test. Fallaste la prueba. How many of you know ¿Cuántos de ustedes saben that you pass all God's tests 100%? que las pruebas de Dios hay que pasarlas con un 7? Why? ¿Por qué? Because if you fail, Porque si fallas, you'll have to write it again. tienes que hacerla de nuevo. That's what it means. Eso significa. So you don't have the power to accept or reject the word. Entonces tú no tienes el poder de aceptar you o say, "I rechazar don't agree", la palabra. Si It tú means the word has dices, rejected you. si tú dices yo no estoy de acuerdo, significa word que has la not palabra found entrance. te rechazó y no encontró entrada. Why is it important that the word must accept you? ¿Por qué es tan importante que la palabra te acepte? Because the moment you say, yes, I agree, Porque en el minuto que tú dices sí, estoy de acuerdo, that word now has accepted you. esa palabra te acepta. But watch this. Pero mira esto. Now that same word Ahora esa misma palabra empowers your life, te empodera tu vida. becomes effective. Se It vuelve has life efectiva. on the inside of you. Tiene It vida brings dentro fruit tuyo. in your life. Trae fruto a tu vida. That's why the word will come and test us. Por eso es que la palabra viene y nos The probará. word has the power to accept or reject Y you. la palabra tiene el poder de rechazarte o So what aceptarte. takes place is this. Entonces lo que sucede es esto. Is the processing of the spirit and character and integrity of that word that begins to work in you. Es el proceso del espíritu y del carácter y de la integridad en esa palabra que empieza a trabajar dentro That tuyo. word works the right spirit in you. Esa palabra trabaja el Brings the espíritu right correcto. character in you. Trae el carácter Brings the correcto a ti. integrity of that word in you. Trae integridad It de esa works on the palabra inside en of ti. you. Trabaja dentro tuyo. Until you said yes. Hasta que tú And digas the sí. word has accepted you. Sí, la palabra te ha It is aceptado. until your spirit, O sea que es hasta que watch tu this, espíritu, mire esto, until your spirit hasta que tu espíritu and the level of your understanding of the word y el nivel de tu entendimiento de la palabra is at the same place. estén en el mismo lugar. That's when the word has accepted you. Es cuando la palabra te ha Now aceptado. you have the power of that word that you've received. Entonces ahora tienes el poder de esa palabra que tú has recibido. That's why Joseph could have gone through all of the difficulties that he has gone through. Por eso es que José pudo pasar todas esas dificultades He las did cuales not había faint pasado. in the pit. No Or desmayó at cuando Potiphar's estaba wife. metido abajo Or o in the con la prison. esposa de Putifado cuando estaba preso. Because that word has empowered him Porque esa palabra lo to go empoderó through those processes. para pasar esos procesos. It eventually landed him in the prison, in the palace. Y eventualmente lo llevó al palacio. So until he carries and bears the character of the very same word. Entonces él carga y él se aferra al carácter de cada That is una de what las palabras. qualifies you. Eso es lo que te califica. That is what qualified Joseph. Eso es lo que calificó a Just José. look at his heart and his attitude. Sino que
mire su corazón y su actitud. In Genesis chapter 45, verse 1 and verse 5 and 8. En Génesis 45, versículo 1 y This del is 5 al 8. After his brothers came to him to come and buy food for them. Esto es después que sus hermanos vinieron para la And comida he had en his Egipto. servants take them out of the line into the palace. Y él tuvo a sus sirvientes sacarlos de la fila y entrarlos al palacio. And verse 1 says, Versículo 1 dice: then Joseph could no longer control himself before all his attendants. y José no pudo controlarse ya más antes de todos los que estaban And ahí. he cried out, Y clamó: have everyone leave the presence, my presence. todos se vayan de mi presencia. So there was no one with Joseph Entonces no había nadie con José when he made himself known to his brothers. cuando él se hizo visible a He sus could no hermanos. longer Ya no podía try to disguise and prohibit him from revealing to them who he was. ya no podía él They seguir did not recognize him. maquillándose y no revelarse quién era él, porque no lo reconocían. And can you realize, just think about what what the effect must have been. Puede darse cuenta de cómo o qué efecto pudo haber esto These are the causado. guys that wanted to kill him. Estos son los tipos que They querían sold him. matarlo. They Ellos lo wanted to get rid of vendieron. him. Querían eliminarlo. If it was me, Si fuera yo, I would have said, no, I'm going to Yo hubiera- get my revenge. yo hubiera dicho, bueno, Come on, ahora take voy these a guys to hacer jail. la de los Do míos. Vamos, stuff with them. llévanselo preso y Let háganle them cuestiones. experience what I've experienced. Vamos, que experimenten lo que yo But experimenté. no, the word has found this man true. Pero no, la palabra vino y lo His encontró verdad. character is lined up with the word. Su carácter estaba alineado a la He has the palabra. integrity of the word. Sí, la integridad de The la word has palabra. empowered him. La palabra lo había empoderado. And this was his response. Y esta fue su respuesta. And now, Y ahora, do not be distressed. no se asusten, And don't be angry at yourselves ni se enojen con ustedes for mismos selling me here. por venderme a mí Because acá. it was to save lives that God sent me ahead of you. Porque fue para salvar vidas que Dios me mandó He said, adelante "This was all God." de ustedes. Todo esto fue Dios, This was dijo él. all God. Although Dijo, you might have been the process. dijo, todo esto fue Dios. A lo mejor But it tú was fuiste God. el proceso, pero He says, todo esto fue for Dios. 2 years now, there has been famine in the land. Dice que ahora por 2 años hay hambruna en la tierra. And for the next 5 years, there will be not plowing and reaping. Y por los próximos 5 años ya no habrá sembrar ni cosechar. Verse 7. Versículo 7. But God sent me ahead of you Pero Dios me envió adelantadamente to preserve for you a remnant on the earth. para preservar para ustedes un And to remanente en la save tierra. your lives by a great deliverance. Y para salvar sus vidas con una liberación, con una gran He said, He liberación. made me father to Pharaoh, Entonces dice, Él me hizo padre de Lord of Faraón, his entire household and ruler of all Egypt. Señor de toda su casa y reino de Israel. God wants to make you a father of Egypt. Dios quiere hacerte un padre de Israel, God wants de to make you a Egipto. father of Egypt. Dios quiere hacerte un padre But de the word Egipto. has to accept you. Pero la palabra debe But the aceptarte. word will first come and try and test you. Pero la palabra primero debe venir y And the word probarte. will accept you. Y la palabra te will aceptará, empower you. te empoderará. Even when you go through things. Incluso cuando pases But por there's medio de a las purpose cosas. behind it. Pero hay un propósito It's to detrás de save eso. lives. Es Hallelujah. para salvar vidas. Aleluya. It says, let me go ahead. So I want to say, stop blaming others for your life. Entonces quiero decirle, deje de culpar a otros por su vida. God brought him through the character building. Dios lo trajo a él mediante The maturing, construía su the carácter, breaking, el madurar, the el bruising, quebrantar, el golpear, Until he came into his time. hasta que llegó a su tiempo Until the word had tried him. y la palabra vino y lo probó. The moment people are offended En el minuto que la gente se or ofende something is not to their liking happens, o algo no es acorde a lo que a ellos les gusta, they withdraw and have not stood the test. ellos se apartan y no han aguantado la prueba. The Bible says, don't withdraw unto decay, La Biblia dice, no te but retractes, draw nigh unto life. no te retractes y mueres, sino que God póstrate a la will vida. put you in places Dios te pondrá en lugares to see how much schooling you still need, para ver cuánta escuela aún necesitas, how much humbling you still need. cuánta humildad aún Why necesitas. are these things necessary? ¿Por qué son necesarias estas cosas? Because truth without character Porque la verdad sin carácter is power without purity. es poder sin pureza. God's gifts without fruit Los dones sin el fruto is power out of control. es poder del control, So what must you and I do? desde el control. Entonces, ¿qué debemos hacer tú We y yo? must have the heart of David. Debemos tener el corazón de David. We must clean up our own lives. Debemos limpiar nuestras propias vidas, Clean our lifestyle. limpiar nuestros Clean estilos our de vida, spirits. limpiar nuestros 2 espíritus. Corinthians 7 verse 1 says, Segunda de Corintios 7:1 dice, having therefore these promises, teniendo por dearly ende beloveds, estas promesas, queridos talking amados, to you. te está hablando a ti.
let us cleanse ourselves limpiémonos a nosotros mismos from all filthiness de toda impureza of flesh and spirit. de carne y de espíritu. So your spirit sometimes needs cleansing. También tu espíritu necesita limpieza. Do you see that? ¿Me Not only the entiendes? flesh. No solo la We must carne. clean the flesh and the spirit. Debemos limpiar la carne y el espíritu. Therefore, perfecting holiness in the fear of God. Por ende, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. God is out to cleanse and perfect our spirits. Dios está buscando limpiar y limpiar nuestros Is dealing espíritus. with the spirit. Dios está tratando con el God espíritu. is dealing with the cause. Dios está tratando con la causa. And 1 Peter 4 verse 12 to 13. Primera de Pedro 4 del 2 al 13. Dear friends, do not be surprised at the painful trials you are suffering, Queridos amigos, no te sorprendas por las pruebas dolorosas que estás sufriendo. as though something strange were happening to you. Así como que si fuera algo extraño que te When you sucede. go through difficulties, Cuando tú vas por dificultades, don't think this is strange, no creas que es extraño, but rejoice sino que regocíjate that you participate in the sufferings of que Christ, puedes participar en el sufrimiento de so Cristo, that you may be overjoyed para que tú tengas sobregozo with His glory when His glory is revealed. cuando su gloria sea revelada. God's glory wants to be revealed in you, La gloria de Dios quiere ser revelada en but the word will ustedes, come to test you. pero la palabra vendrá y te Only the word has the power to accept or reject. probará. Solo la palabra tiene el poder de And this is my aceptarte prayer for you o tonight. rechazarte. Y esta es mi oración In para 2 ustedes hoy. Corinthians 13 verse 9. Está en 2 de Corintios 13:9, For we are glad porque estamos gozosos when we are weak, cuando estamos bien, cuando somos and you are débiles strong. y tú eres fuerte. And this also we wish. Y esto también deseamos. This is my wish for all of you. Este es mi deseo para todos This ustedes, is even your perfection. incluso tu perfección. My wish for you is perfection. Mi deseo para Come to ti the place of perfection. es perfección, llegar a ese lugar de I thank perfección. God that God has given us grace to humble ourselves. Y gracias a Dios que nos dio gracia para poder humillarnos. 1 Peter chapter 5 verse 1 and 5 to 6. Primera de Pedro 5:1 y del 5 al 6. The elders which are among you, Los ancianos, los cuales están entre medio I de ustedes, exhort. yo exhorto, who am also an elder, que yo también soy un anciano and a witness of the sufferings of y Christ, soy un testigo de los sufrimientos and de also Cristo, partaker of the glory that shall be revealed. y también soy participante de la gloria que será revelada. Likewise, you younger, submit yourselves unto the elder. Así ustedes jóvenes sométanse a los All ancianos. of you be subject one to another, Todos ustedes sean sujetados los unos a and los be otros clothed with humility. y sean vestidos de humildad, For God resists the proud, porque Dios resiste al and He orgulloso gives grace to the humble. y da gracia al humilde. Then He says, humble yourself, therefore, Dice, humíllate, Under the entonces mighty hand of humíllate God, bajo la mano that poderosa He may de Dios exalt you in due time. para que Él te pueda exaltar en el tiempo And then apropiado. Matthew 5 verse 3 says Y this, Mateo 5:3 dice, blessed are the poor in spirit. bendecidos son los pobres en espíritu. That doesn't mean you're poor. Eso no significa que It eres means you have a pobre, teachable spirit. significa que tienes un You have a espíritu right heart. enseñable con un It corazón says, for correcto, theirs is the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los So God will cielos. send His word in the season Dios mandará su palabra en esta to estación come and test us. para venir a probarnos, Try us. And the probarnos. purpose is that Y el propósito that es word must empower your que life, esa palabra te empodere a tu so we vida, can come to the perfection, para que podamos llegar a la so that we perfección, can set creation free, para que podamos liberar a la creación, take our inheritance, llenar nuestra herencia and live in our apostolic mandate. y vivir en nuestro mandato apostólico. Hallelujah. I love you. Aleluya. Los I amo, bless you. los bendigo.